Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:08 en la mañana. El directorio de los constructores positivos, conformado por su presidente Henry Yandún, por el vicepresidente Joan Proaño y por el director ejecutivo Gandhi Burbano, mantuvo hace pocos días una reunión con el ministro de Finanzas Juan Carlos Vega con el propósito de presentar propuestas vinculadas a la necesidad de reactivar el sector de la construcción. Entremos en materia, está con nosotros justamente el presidente de los constructores positivos, el ingeniero Henry Yandún. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. Fabricio, buenos días a las personas que nos miran y o nos escuchan. ¿Qué le presentaron al ministro Juan Carlos Vega? Bueno, primero, Fabricio, le presentamos al presidente unas semanas antes y a personas del gabinete, el secretario del gabinete, ministra de Desarrollo, ministro de Vivienda, de Finanzas, nuestras propuestas. El presidente aceptó muchas de nuestras propuestas, pero estábamos medio intranquilos porque no veíamos resultados. Entonces luego ya hablamos con el ministro de Finanzas y bueno, la idea siempre es que todos los presidentes, todos los políticos, ahora hasta en campaña se les escucha que siempre dicen que la construcción es la que activa el empleo, y lo cual es muy cierto. Pero ya cuando llegan al poder como que se olvidan algo que es tan cierto. Entonces con el ministro propusimos varias cosas, empezando, Fabricio, porque se forme una especie de un gabinete, una mesa sectorial, porque obviamente los ministros de los ramos no son gente necesariamente experta, no tienen tiempo, y la idea es que con el sector privado hagamos estrategias conjuntas. Y ahí se hablaron varias cosas, por ejemplo, el riesgo de que la tasa de interés del programa BISIBIP, que ha sido un éxito total, suba porque las tasas pasivas a los bancos les han subido también. Entonces estábamos proponiendo alguna herramienta para que no se afecte el ciudadano. Esa fue uno de los temas fundamentales, y en estos días el ministro tiene que hablar con la banca para ver si llega a un acuerdo, porque está bien que las partes tienen sus intereses, pero el ciudadano no se le puede decir ahorita que suban las tasas de interés para la vivienda, porque con mucha dificultad logran conseguir las viviendas ahora, y si se le sube la tasa de interés, eso sería muy grave. Y más bien permanentemente hay una expectativa de que se bajen las tasas de interés, ¿no? Claro, a nivel mundial han subido las tasas de interés, eso hay que entender, la sociedad tiene que entender. En el Ecuador también, por el riesgo país, también han subido las tasas de interés, pero en el mundo también ya existe una tendencia a bajar las tasas de interés, y esperamos que aquí se llegue a un acuerdo con la banca privada, la poca banca privada que nos ayuda a nosotros. También le propusimos, Fabricio, que el Banco del Pacífico debería ingresar en los créditos hipotecarios, porque obviamente todos los bancos prefieren ingresar, como es lógico, a un negocio donde más rentabilidad tengan, ¿no es cierto? En este caso a ellos les gusta más el crédito al consumo. No obstante, el Banco del Pacífico es un banco de los ecuatorianos, y yo creo que nosotros creemos que es un banco que debería también preocuparse por generar empleo para beneficio de la sociedad, y ese crédito hipotecario. ¿Qué les dijo el ministro Vega? Bueno, el ministro Vega en la gran parte de las cosas está de acuerdo. Estoy de acuerdo. Obviamente él tiene dificultades porque con el Banco del Pacífico tiene que hacer una negociación, con el tema de los otros bancos de crédito también tiene que negociar, entonces tal vez tiene que cambiar el esquema. También la otra cosa que le pedimos, Fabricio, que esto es importante, es la participación del BIES en los créditos hipotecarios, porque eso es más administrativo, digamos, es más ejecutivo, depende de menos cosas, sino es una decisión básicamente. Porque el crédito hipotecario, Fabricio, es inconcebible. Estaba yo viendo hace un ratito que hace 10 años era del orden de 1.200 millones de dólares que daba de crédito hipotecario el BIES, y ahora da menos de la mitad de eso, 10 años después. El crédito quirogafario, en cambio, se ha duplicado por 4. Es decir, que el mismo BIES fomenta el consumismo en lugar de fomentar mayor empleo, que tanto le necesita el Seguro Social, necesita generar empleo. Eso lo puede hacer a través de la construcción, pero tiene que ayudar. Entonces nosotros creemos que una decisión del Estado, del gobierno, sería que el BIES se active más en los créditos hipotecarios. Pero no le está haciendo, a ver, esa es una de las razones de ser del banco, que tal vez la más importante de las razones de ser del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el otorgar créditos hipotecarios. ¿Hay dificultades en este momento? Totalmente, porque es la tendencia del banco. Porque yo digo, Fabricio, para no más de dar créditos quirografarios no hace falta un banco. Antes se daba créditos hipotecarios sin necesidad de un banco, porque es muy fácil dar crédito quirografario. Pero si hace para el hipotecario, que es más complejo, existe toda una burocracia en el BIES y no hay créditos hipotecarios, es muy complicado, no fomentan, no comunican, no hay ninguna estrategia para que la gente use un crédito que es tan bueno,
porque el crédito hipotecario del Seguro Social es bueno, es muy interesante, pero es complejo. Entonces, el mismo... ¿Es complejo por qué? ¿Por qué dice que es complejo? Porque el BIES fomenta el crédito quirofario, el mismo fomenta. Si usted ahorita con usted nos metemos a la computadora, mientras conversamos podemos obtener crédito quirofario. Pero tal vez el quirografario tiene mayor demanda porque es un recurso que, digamos, es más de bolsillo, que sirve para solucionar los problemas urgentes que puede tener algún afiliado. Nosotros hemos hecho estudios ya casa adentro. Efectivamente, el quirofario es un crédito que nos debe sacar del susto por un tema de salud imprevisto, un tema de educación imprevisto. Pero es tan fácil obtener el quirofario que la gente se lo está consumiendo en cosas que no son realmente necesarias. Entonces, cuando uno hace la estadística, las encuestas en nuestras empresas es para comprar el celular, para hacer compras por el Día del Padre, de la Madre. Realmente se genera un consumismo a través de una entidad que es la de nosotros. Por eso digo que el quirografario es más bien un crédito de consumo. O sea, ustedes plantearían que el BIES deje de otorgar créditos. No, para nada. No, para nada. Lo que decimos es que haga una estrategia para empezar, publicite que hace los créditos hipotecarios. No publicita que hay unas tasas muy interesantes. Hay la tasa del 6% para créditos hipotecarios, que es buenaza, pero lamentablemente el ciudadano no conoce este tema. Y también el BIES tiene que estructurar créditos para segmentos más altos. Fabricio, el crédito promedio del BIES es apenas de $50,000 para hipotecarios. Entonces el BIES tiene que hacer estrategias para dar créditos de montos mayores. O sea, hace falta gestión. Yo diría que hace falta gestión porque cuando hablamos con las directivas anteriores del BIES, ni siquiera tenían objetivos de créditos hipotecarios. Entonces, si una entidad no tiene un objetivo de crédito hipotecario, obviamente no tiene estrategias. Y nosotros consideramos que el crédito hipotecario es justo para un ciudadano, porque estos créditos del 6% del BIES, Fabricio, cuando uno se endeuda en una casita de este estilo, la cuota de la casa propia es parecida a la cuota del arriendo, entonces es un ganar-ganar para la sociedad. El otro tema que hablamos con el ministro es el tema del crédito para los constructores. Obviamente en estos créditos hipotecarios, Fabricio, de los BIS y BIP apenas hay un anticipo del 5% para el constructor, lo cual es muy bueno para el ciudadano. Solo tiene que poner 5%, ¿no es cierto? Pero en cambio el constructor necesita fondos para hacer sus viviendas. Y ahí también tuvimos muy buena aceptación por parte del ministro y el crédito del BEDE va a fomentar más créditos hipotecarios a los constructores y parece que nos van a dar una muy buena sorpresa para el próximo miércoles a través de la CFN de créditos para el constructor, lo cual haría mucho bien porque los constructores siempre quieren construir, pues, ¿o de qué vivimos si no construimos? ¿Cómo se están financiando actualmente los constructores? Porque claro, creo que no todo el mundo sabe que detrás de la construcción de una urbanización, de un complejo, de un edificio, hay una inversión y no es que tienen la plata en el bolsillo. Seguramente ustedes también, como constructores, solicitan créditos. ¿Cómo están obteniendo esos créditos? Un constructor se financia más o menos de esta manera. Un 30% pone el constructor, el terreno, los estudios, todo eso. El otro 30% es de lo que el ciudadano le va aportando durante la construcción, ¿no es cierto? Y el otro se financia en los bancos. Entonces, este financiamiento requiere de crédito, de hipotecas y un montón de cosas, lo cual limita a muchos constructores, sobre todo a los constructores jóvenes, a los constructores de menos recursos. Es muy difícil que ellos tengan garantías como para pedir créditos a los bancos. Entonces, yo creo que créditos a los constructores sería una cosa muy buena para fomentar más constructores, sobre todo en las provincias pequeñas, a constructores jóvenes, porque obviamente un joven que se gradúa de ingeniero de arquitecto quisiera ser constructor, pero obviamente los recursos no tienen. Y yo creo que será muy buena la noticia que nos están anticipando que va a haber el próximo miércoles. Y yo le vendré a contar, Fabricio, para que sepa el constructor de que va a haber créditos a los constructores más asequibles. Ese crédito entonces lo entregaría esta banca de segundo piso que es la Corporación Financiera Nacional. A través de otros bancos, claro. Nosotros suponemos que sería... O sea, la CFN no les entregaría directamente a ustedes. No, la CFN, acuérdese que ha habido unos fracasos cuando han sido estos créditos. Claro, y luego resulta que se llena de papeles, ¿no? Claro, el tema es que estas entidades pasan a hacer favores políticos y resulta que después el gobierno se pierde dinero acá. La idea es que sea segundo piso. Primero, para que sea más ágil. Segundo, para que los créditos no sean en base a palanqueos ni a favores políticos o de amigos. Y tercero, para que la CFN recupere su dinero. Es que esperemos que esto sí salga en estos días, lo cual sí sería
una de las ofertas que el presidente nos ofreció hace unas pocas semanas. Acá le voy a dar un mensaje que dice uno de nuestros oyentes. Dice, es lamentable escuchar al entrevistado, dice, hablar de financiamiento para la vivienda, pero la pregunta es cómo se puede pagar una casa que cuesta $1,500 el metro cuadrado de construcción. Claro, una casa de $1,500 es muy costosa, sobre todo en Quito, porque los terrenos, mire, los edificios que estamos viendo de esta linda vista que usted tiene, Fabricio, están sobre terrenos que son muy costosos. No obstante, nosotros tenemos las viviendas Busy VIP, que sí son muy asequibles. Ahí, si usted compra unas casas que son muy bonitas, muy bien hechas, estos departamentos que están en todas las ciudades del país, sí son asequibles, Fabricio. Usted puede adquirir viviendas del orden de 300, 400, $500 mensuales de cuotas. Y estos son viviendas que se denominan Busy VIP de menos de $105,000, que son muy asequibles. Obviamente también nosotros estamos peleando con el municipio para utilizar la normativa que existe actualmente, Fabricio, porque hay terrenos municipales, hay terrenos del BIES, del Estado, abandonados. Y nosotros lo que quisiéramos hacer unas alianzas público-privadas, de tal manera que el terreno sea de menor valor para que se puedan hacer viviendas al menor costo, porque la vivienda cuesta lo mismo hacer aquí, en la Carolina, como en Chillogallo, en cualquier parte, solo se diferencian por los acabados, pero el costo del suelo es lo que hace la gran diferencia. Ahora bien, usted nos ha hablado de las tasas de interés, del papel del Banco del Pacífico, el tema de la corporación financiera. ¿Hubo algún otro tipo de entendimiento adicional, de acuerdo adicional, por ejemplo, lo que tiene que ver con un programa de recuperación económica, de reactivación económica? Bueno, nosotros creemos que la construcción no es un problema, sino una herramienta para la reactivación económica. Nosotros hablamos también del tema de las alianzas público-privadas. Fabricio, el Ecuador tiene un grave problema que es el déficit de energía, por ejemplo. Y nosotros decimos, esto es una oportunidad para activar la construcción, porque obviamente hacer hidroeléctricas es un tema de la construcción, pero ahí hay un tema de que es la demora en los trámites para aprobar. Es inaudito que usted, si quiere hacer un proyecto de, por ejemplo, hidroeléctrico pequeño, privados, donde el gobierno no mete un solo centavo, resulta que se demora hasta 2 años en conseguir los permisos. Esto se queda mucho en el tema de ambiental y nosotros también le pedimos al presidente que esos trámites se agiliten. Hay muchos sectores de empresas que quieren hacer las hidroeléctricas pequeñas, medianas, que van a ayudar muchísimo pero los trámites son demorados, tienen los recursos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la situación vial? Ahí también se necesita la mano del constructor, ¿no? Claro, el tema es de que nosotros reconocemos que el Estado está quebrado, técnicamente no tiene recursos y por eso es que son las alianzas público-privadas la alternativa, las concesiones. Y hay una nueva ley que nosotros vemos que está más adecuada, Fabricio. Ahora solo esperamos que el Estado y los GATS, sobre todo, activen rápidamente este tema del mantenimiento de las carreteras, hacer nuevas carreteras por medio de alianzas público-privadas. Y lamentablemente todo se queda en la teoría, ¿no? Porque hay alcaldes, hay prefectos, prefectas que están muy entusiasmados en hacer estas alianzas público-privadas, pero algo sucede en el camino de tal manera que estos procesos son muy demorados. Nosotros aspiramos que ya haya una base de proyectos. Los prefectos, los GAS, han lanzado muchos proyectos del Estado también para hacer alianzas público-privadas. Y nuestro mensaje a la ciudadanía es decirle, vean ciudadanos, el hacer alianza público-privada, hacer concesiones, no es privatizar las cosas, es lograr hacer algo que el Estado nunca va a poder hacer. Es algo parecido, digamos, ese concepto a lo que, por ejemplo, ocurre con la Panamericana, entre Carchi y Chimborazo, entre Tulcán y Riobamba. Claro, el ciudadano no encuentra un bache en toda esta carretera. Es la mejor carretera de este país. La mejor carretera del país. Y es que todos los ciudadanos pagamos un peaje, sí nos cuesta el peaje, pero es gran inversión pagar el peaje versus no romper los carros, las llantas, las hojas de resortes y entonces y ahorrar tiempo. Y la idea es que exista más de este asunto, pero el ciudadano tiene que estar más predispuesto a entender que en el mundo entero las alianzas público-privadas son las que hacen que la obra pública sea más eficiente y más transparente. Porque obviamente la empresa privada se mete donde va a ser más rentable y más eficiente. Retomemos el tema de los hipotecarios que tiene un impresionante componente social. Acá, por ejemplo, Rosa Isabel dice, lo malo del crédito hipotecario es que no se puede renegociar y pagar el total en menos de los 15 o 20 años de cara a que se mejoró el ingreso familiar por hijos que ya trabajan, dice. ¿Es así o no? No entendí cómo es. Que dice, por ejemplo, que si mañana pasado se pretende renegociar para pagar anticipadamente el crédito. Yo le trato de entender así la pregunta, porque mejoró tal vez el ingreso familiar. ¿Se puede o no se puede hacer eso? Sí se puede, ¿Sí se puede? claro, se puede usted cambiar de banco, cambiar de entidad, no hay ningún problema.
Es decir, si yo tengo una cartera con un banco, puedo... puede ser al BIES o viceversa. Y el BIES puede comprar esa cartera. Claro, no, usted le prepaga al uno Ya. y se endeuda con el otro, eso sí puede hacer. Usted puede hacer eso. Y de todas maneras, el BIES sí está haciendo mejoras. Por ejemplo, hay un tema que la ciudadanía tiene que saber, por ejemplo, Fabricio, que por la pandemia muchas personas quedaron morosas, digamos, porque obviamente no podían pagar las deudas. Y las entidades del Estado decía que paguen todo, que se ponga al día en 2 años. Y ahora ya hay una nueva ley que permite que esa deuda que tenían la paguen en 15, 20 años, lo cual permite que las personas salgan de las deudas con el Estado, lo cual es una muy buena cosa. Que es otro tema que el Estado tiene que atacar en el sector de la construcción, porque en el turismo, en esas actividades ya se ha hecho esas ventajas. Es decir, que si alguien tiene deudas impagables porque no las pudo pagar porque nos vino la pandemia y un montón de cosas, que se les dé más plazo a pagar a los morosos del seguro, inclusive a los patronos, que les permitan pagar con más tiempo, ¿no? Acá otro oyente, Ivo Rojas, dice, tenemos parados los créditos y menciona uno de los bancos privados. Ya son 3 semanas y no se dan soluciones. Esto genera incertidumbre y frena la dinámica como industria inmobiliaria, dice el oyente. Esa fue nuestra principal preocupación. Eso es lo que fuimos a hablar con el presidente, que se venía este asunto. Esto se refiere, Fabricio, a que los bancos quieren subir la tasa de interés de las viviendas BIS y BIP. Y nosotros obviamente decimos, ok, ustedes tienen razón en que necesitan subir las tasas de interés, pero subiendo como ellos aspiran a subir, el ciudadano ya no podría pagar esas tasas de interés. Entonces le decimos al gobierno, usted está subsidiando una parte de las tasas de interés, haga un reacomodo del subsidio. Para que no afecte la competitividad. Claro, no, porque al ciudadano no le afecte, pues porque... Pero también hay un tema de competitividad entre los bancos, me imagino, ¿o no? No, los bancos lamentablemente son pocos los que participan. El banco que ahí mencionan, hay que agradecerle porque es el banco el único, el más grande que está ayudando en los hipotecarios, pero obviamente tiene una aspiración de tasas de interés que lo que hacen que para el ciudadano, ahí sí va a ser difícil pagar sus cuotas. Entonces, esa es la negociación que está teniendo el ministro de Finanzas, que fuimos a hablar con el mismo presidente, para que se negocie, para que de tal manera el impacto al ciudadano sea el menor posible. Y tiene razón el señor Rojas al decir, el banco paralizó los créditos, lo cual es fatal, porque es el banco que más influye en el Ecuador y necesitamos que ese banco se active urgentemente. ¿Cómo se fija o cómo se establece el valor del metro cuadrado? ¿De qué depende eso? ¿Eso lo hace el ojímetro el constructor o de qué depende eso? Verá, en Quito hay 460 proyectos ahorita, es decir, ahí están compitiendo 460 proyectos. Perdón mi ignorancia, ¿eso es mucho, es poco? Es bastantísimo, porque imagínense cuando usted tiene unos 3 empresas dedicadas a una sola cosa, se puede decir que hay un oligopolio, puede haber acuerdo de precios y todo eso. Aquí hay más de 400. Ahí es imposible que se pongan de acuerdo. Es imposible que se pongan de acuerdo. Entonces ellos calculan el costo del suelo, el costo de los impuestos, las tasas y los materiales y venden y compiten. Y por eso es que usted verá que hay promociones en esta época porque realmente la demanda está caída. Hay bastante oferta y hay poca demanda. Entonces ahorita los precios obviamente para la gente parecerá muy caro, pero Quito, el precio de las capitales del mundo es el precio más barato por metro cuadrado que hay en la construcción. Pero aquí es más barato o más caro que Guayaquil, por ejemplo. Todo depende de los sectores, todo es el precio del suelo, Fabricio. O sea, aquí en este sitio que estamos nosotros, que es en la zona de la más caro, pues, claro. lo más caro que existe, ¿no? En Guayaquil sí hay unos sitios un poquito más caros. Pero si usted se vaya a otros barrios, a otros sectores, hay la vivienda BIS-y-BIP, la vivienda BIS-y-BIP. Ya le repito que usted puede comprar viviendas con $380 mensuales de cuota, pero son unas viviendas muy bien ubicadas en urbanizaciones bien hechitas, pero obviamente no están en la Carolina. Acá Francisco Medina dice, nos escribe desde Machala, dice, en esta ciudad el déficit habitacional es de unas 10,000 viviendas de un precio no mayor de $40,000. Así es. Esa es la vivienda popular, me imagino yo, ¿o no? El señor Medina es un gran constructor que existe en el Oro, y para él le doy la buena noticia de que va a haber este crédito al constructor, porque él, por ejemplo, tiene buenos proyectos que podría construir, pero él necesita crédito, porque obviamente el constructor no tiene la plata para construir todo eso. Y en el Oro hay una gran oportunidad, como en todas las ciudades del país, porque el déficit es gigante, Fabricio. Nosotros tenemos de déficit 600,000 viviendas, 500,000 familias viven en hacinamiento en el Ecuador. Hay un déficit de 500,000 viviendas para las clases populares. Entonces es una gran demanda. Y yo lo que considero, y eso vamos a luchar ahora que ya hay nuevos candidatos a la presidencia, para que presenten un plan de vivienda, porque no existe un plan de vivienda en el Ecuador, Fabricio. Esto debería ser una política de Estado.
porque el ciudadano lo que más aspira a tener su casita, pues no. Y entonces en todo el país, más en la costa que en la sierra, hay un déficit de vivienda espantoso y la manera como viven las personas en hacinamiento realmente no permiten generar una sociedad con mayor salud, con mayor seguridad, con mayores valores, porque obviamente viven en hacinamiento 8 o 9 personas por habitación, lo cual es muy complicado para la sociedad. Y con esto termino, le pregunto, y obviamente las decisiones de política pública sobre las cuales hay expectativa, como por ejemplo en el tema de reactivación a partir de este diálogo que han tenido con el ministro de Finanzas, lamentablemente van a coincidir con esta etapa preelectoral. ¿Les preocupa un poco eso a ustedes? Siempre la construcción depende mucho de la estabilidad, porque el ciudadano que quiere endeudarse en una vivienda realmente quiere saber que su puestito, o su negocito o su negociote esté estable, ¿no es cierto? Y cuando hay estas épocas de que la muerte cruzada, que sale un presidente, que elige otro presidente, hay inestabilidad y se paraliza la construcción. Para que la construcción exista, para que la vivienda sea vendida o para que el ciudadano compre vivienda, necesita sobre todo una estabilidad, que sepa que su trabajo esté estable, que su negocio chiquito o grande esté estable, y es lo que nosotros siempre aspiramos. Y luego hay un gran jugador que son los municipios, el otro jugador son las bancas con los créditos hipotecarios, y esos tres parámetros hacen que la construcción se active o se desactive inmediatamente. Correcto, ingeniero. Gracias por el tiempo. Veamos qué pasa en los siguientes meses a partir de esta expectativa que usted ha planteado en este diálogo. Muy gentil. Muchísimas gracias, Fabricio. Buenos días a todos. Gracias al ingeniero Henry Yandún, presidente de los Constructores Positivos, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.